En este video daremos inicio a lo que es la unidad 1 del curso preuniversitario, el cual busca reforzar desde los temas que son sumamente básicos hasta los que ya tienen un nivel más avanzado. En este caso, la unidad 1 pretende reforzar los temas que hacen referencia a las operaciones con fracciones. Para ello, vamos a empezar con una definición y notación de las fracciones. Primero, un número fraccionario es el que expresa una o varias partes de la unidad principal. Si la unidad se divide en dos partes iguales, estas se llaman medios. Si se divide en tres partes iguales, se llaman tercios. Si se dividen en cuatro partes iguales, se llaman cuartos. En cinco partes iguales, quintos. En seis partes, sextos, etc. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que la unidad que tenemos acá, que podría ser representado por este rectángulo, si se divide en dos partes iguales, entonces cada parte se llamará un medio. En total tendríamos dos medios. Si siempre tenemos una unidad, pero esta unidad se divide en tres partes iguales, y eso es importante, entonces tendríamos tres tercios. Si tenemos a la unidad y dicha unidad se divide en cuatro partes iguales, entonces tendríamos cuatro cuartos iguales. Tomemos en cuenta que de acuerdo al número de partes en que se divide la unidad, así se llamará cada una de esas partes, o así recibirá un nombre cada una de esas partes. Tenemos la primera, si la unidad, que en este caso es un círculo, se divide en dos partes iguales y solo tomamos una de las dos partes, tendríamos un medio. Esta parte equivale a un medio. Si se divide en tres partes iguales y tomamos esta, sería un tercio. Si se divide en cuatro partes iguales y tomamos esta de acá, sería un cuarto. Si se divide en cinco partes iguales y tomamos esta de acá, sería un quinto. Si se divide en seis partes iguales y tomamos esta de acá, sería un sexto. Si se divide en siete partes iguales y tomamos una de ellas, esta sería un séptimo. Y si se divide la unidad en ocho partes iguales y solo tomamos una de ellas, tendríamos un octavo. En base al número de partes que tomemos de la unidad que se ha dividido, así recibirá el nombre, o así también se escribirá la fracción. Un número fraccionario o racional consta de dos términos, numerador y denominador. El denominador indica en cuántas partes se han dividido la unidad y el numerador indica cuántas de esas partes han sido tomadas. En este caso, si tenemos una pizza y se divide en 6 partes iguales, el denominador me indica que la unidad se ha dividido en 6 partes iguales y el numerador me indica que de esas 6 partes iguales vamos a tomar únicamente dos de ellas. Por lo tanto, esas dos partes equivalen a 2 sextos. Debemos tomar en cuenta que la unidad es una sola y cuando empecemos a dividir esa unidad se puede dividir de infinitas formas. Por ejemplo, se puede dividir en dos partes iguales, se puede dividir en tres partes iguales, pero sigue siendo la unidad, aunque esté dividida en tres partes iguales. Se puede dividir en cuatro partes, cinco partes, seis partes, 8 partes, 10 partes, 12 partes y así una forma infinita, pero debemos tomar en cuenta que siempre será la misma unidad que teníamos al inicio, sin importar en cuántas partes se divida dicha unidad, siempre tendríamos la misma unidad que se tenía al inicio. Para escribir una fracción se puede hacer de dos maneras diferentes. La primera utilizando esta notación o la segunda que comúnmente utilizamos, que sería de esa manera, donde A y B pertenecen a los números enteros y eso es importante, B no puede ser igual que 0, porque si B es igual que 0 significa que en el denominador tendríamos
un 0 y hasta el momento no tenemos un resultado específico para una operación de división en donde el divisor es 0 o en este caso el denominador sería 0. Si el denominador es 2, se lee medios. Si es 3, se lee tercios. Si es 4, se lee cuartos. Si es 5, se lee quintos. Si es 6, se lee sextos. Si es 7, se lee séptimos. Si es 8, se lee octavos. Si es 9, se lee novenos. Si es 10, se lee décimos. Si es 11, se lee onceavos. Y acá vamos a aclarar algo. Cuando el denominador es mayor que 10, se lee el número y se le agrega la terminación avos, que se refiere a un todo dividido en tantas partes como indique el número, excepto en aquellos casos de la unidad seguida de varios ceros. ¿Por qué en estos casos? En tales casos se lee centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, etc. Nota muy importante. Un número fraccionario debe interpretarse también como una división indicada, es decir, es lo mismo tener 1 entre 2 a resolver la división 1 entre 2 quedaría 0, agregamos 0 acá y por el punto y eso nos daría así, el resultado sería 0.5, es decir, es lo mismo tener la división indicada a un medio a tener 0.5 en sí. La fracción es la misma división que resolvemos acá, a eso se refiere. Por lo tanto, una fracción es una división indicada. Vamos a ver la clasificación de las fracciones. Los números fraccionarios se pueden clasificar de diversas formas. Algunas de ellas son las siguientes. Tenemos números fraccionarios que se dividen en comunes. Los comunes se dividen en propios y impropios, o fracciones comunes propias e impropias. Y también se dividen en números fraccionarios decimales. Ahora bien, los decimales fraccionarios también serían propios e impropios. Ahora bien, vamos a ver parte por parte. Todo aquel que lleva a sobre b se determina como una fracción, es decir, toda aquella forma de división que se exprese como a sobre b sería una fracción si las fracciones son comunes, entonces es una cantidad dividida por otra. En este caso, vean, tenemos fracciones comunes en donde tenemos 3 entre 5, 10 entre 11, 10 entre 13. A eso llamamos fracciones comunes. Una división entre dos cantidades, nada más. Ahora bien, según la relación entre el numerador y el denominador, tenemos también dos tipos de fracciones que serían las fracciones propias. Cuando hablamos de relación, nosotros en matemática, una relación la tomamos como algo que no es, algo que puede ser igual, algo que es igual o algo que no es igual. Y en matemática algo que no sea igual será porque es mayor o porque es menor, nada más. Por lo tanto, tenemos las fracciones propias. Si el numerador es menor que el denominador, tendríamos una fracción propia. Ejemplo de ellos, 7 décimos es una fracción propia. El 7 es menor que el 10. 4 sobre 13 también sería una fracción propia porque el 4 es menor que el 13. 5 sobre 12 también sería una fracción propia porque el 5 es menor que el 12. Siempre que el numerador sea menor que el denominador, tendríamos una fracción propia. Vean, una fracción propia es menor que la unidad. Eso es muy importante. Siempre que tengamos fracciones propias es porque dichas fracciones son menores que la unidad
En otras palabras, son menores que 1. Siempre según la relación tenemos las fracciones impropias, que sería lo contrario. Si el numerador es mayor que el denominador, tendríamos una fracción impropia. Ejemplo de ellos, tenemos 10 séptimos, el 10 es mayor que el 7, 13 cuartos, el 13 es mayor que el 4, serían fracciones impropias. Ahora bien, eso sería lo contrario a las fracciones propias. Una fracción impropia es mayor que 1. Por lo tanto, siempre que tengamos fracciones impropias, esto es porque se ha pasado de la unidad, es decir, necesitan más de la unidad. Tenemos también si el denominador es mayor y está comprendido de varios ceros. Ese es otro tipo de fracciones comunes en donde tenemos fracciones decimales. Si el denominador es la unidad seguida de varios ceros, sería una fracción decimal. ¿Cuáles? Pues podríamos tener 11 décimos, 13 centésimos, 5 milésimos. Ahí tendríamos lo que serían las fracciones, en sí serían fracciones propias, pero se consideran como fracciones decimales porque en el denominador tenemos cantidades de 1 seguido de ceros, o como las solemos llamar, cantidades de potencia 10. ¿Por qué cantidades de potencia 10? Aunque todavía no vamos a retomar lo que son los exponentes, pero acá tendríamos 11 dividido entre 10 a la 1, también 3 dividido entre 10 al cuadrado, o también 5 dividido entre 10 al cubo. Ahí tendríamos denominadores de potencias 10. Entonces, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000 y así sucesivamente. Entonces, siempre que tengamos denominadores de este tipo, estaremos ante fracciones decimales. Si es mayor que la unidad, entonces tendríamos las fracciones mixtas, que las fracciones mixtas también son fracciones impropias, pero consta o en esta fracción se evidencia la cantidad entera y una fracción propia. Por ejemplo, tenemos un entero y una fracción propia. Un entero, una fracción propia. Un entero, una fracción propia. Por lo tanto, serían fracciones mixtas porque consta de una cantidad entera seguida de una cantidad fraccionaria, pero esa cantidad fraccionaria es propia, es decir, esa fracción siempre debemos tener el cuidado que sea una fracción propia. Si aquí tuviéramos una fracción impropia, entonces no sería una fracción mixta. Vean, si queremos ejemplificar este caso, tendríamos una unidad completa con 3 octavos de otra unidad, es decir, de una segunda unidad la dividimos en 8 partes, pero de esta segunda unidad solo tomamos 3 partes de ella. Esa me ejemplifica a lo que es un entero, que sería todo este primer rectángulo, con 3 octavos de otro rectángulo. Vean, que sería también 11 octavos. Si contamos las partes que están sombreadas, serían 11 en total. Entonces, esa sería la cantidad impropia y esa sería la cantidad mixta. Veamos, tenemos 11 partes de 2 unidades que se han dividido en 8 partes iguales. O tendríamos una unidad completa, que sería todo esto, con 3 octavos de una segunda unidad. También, si queremos ejemplificar este caso de acá, tendríamos 2 unidades completas, que serían estas dos, y un cuarto de una tercera unidad. Vean, de esta tercera unidad solo voy a tomar exactamente una de ellas, aunque se divide en 4 partes, pero solo tomaría una de ellas. Vean, tenemos 2 unidades completas, que sería ese número entero, y un cuarto de una tercera unidad. O si lo queremos ver de esta manera, serían 9 partes sombreadas si queremos tomar en cuenta la fracción impropia. Y en el caso que tenemos acá, sería una unidad completa, que sería esa de acá, y 4 sextos de otra unidad. En este caso, vean, tendríamos acá
1, 2, 3, 4, 4 partes de la segunda unidad. Es decir, acá tenemos una unidad completa que me representa ese número entero, pero de la segunda unidad que vamos a necesitar, entonces de esa solo tomamos 4 partes, aunque se haya dividido en 6 partes. Vean, en total tendríamos 10 partes sombreadas. Vean, aquí tenemos 4 y acá tenemos 6, 10 partes sombreadas, pero cada una de las partes se divide en 6 partes iguales, como me indica el denominador. O esa sería la forma impropia, o la forma mixta sería un entero, una unidad entera, con 4/6 de una segunda unidad. Es decir, si no hubiera sido por esa fracción, se hubieran completado las dos unidades. Pero como no se alcanzó a completar, por eso es que queda esa fracción propia. Tenemos la conversión de una fracción mixta a una fracción impropia y de una fracción impropia a una fracción mixta, viceversa. Vean, la conversión de un número mixto a una fracción impropia. Para empezar, sea el número mixto, A sería la cantidad entera, B sobre C sería una fracción propia. La fracción impropia es, vean, multiplicamos lo que sería el número entero por el denominador, tal y como está acá. A esto le sumamos el numerador que tenemos acá y lo dividimos todo entre el denominador que aparezca acá. Esto sería de forma general. Ya vamos a ver algunos casos de cómo resolverlo. Tenemos el primer ejemplo. Convertir a fracción impropia 7 enteros con 3/4. Para ello, vean, vamos a tomar en cuenta que este es el entero, este es el denominador y este es el numerador. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar el entero por el denominador, que sería 4 por 7. A eso le voy a sumar el numerador, que sería 3. Y lo voy a dividir entre el mismo denominador. Y acá tengamos cuidado, al denominador no le voy a cambiar nada. Entonces acá en la parte de arriba tendríamos 7 por 4, 28 más 3. Eso sería 31 sobre 4. Y acá tendríamos lo que sería la fracción impropia. Tenemos el ejemplo 2, vamos a convertirla a fracción impropia, esta fracción mixta. Tendríamos entonces, recordemos, ese es el número entero, ese sería el denominador y ese sería el numerador. Veamos el proceso, me quedaría la cantidad entera, que sería 9, por el denominador, que sería 2, lo colocamos acá arriba. A esto le vamos a sumar el numerador que tenemos acá, que sería 1, y todo eso lo voy a dividir entre el denominador que tenemos acá. Si se fijan, el denominador no cambia. En la parte de arriba, 9 por 2, 18, más 1 sería 19. Sobre este 2, que lo vamos, nada más lo vamos cargando. Por lo tanto, la fracción impropia sería 19 medios. Tenemos, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a convertir una fracción impropia a un número mixto. Sea el número fraccionario una fracción impropia, entonces el número mixto equivale o se obtiene mixto equivalente, perdón, se obtiene dividiendo. En este caso, vean, si tenemos una fracción como esta, D sobre C, pero veamos, tomemos en cuenta que D sería el dividendo si queremos recordar las partes de una división y C sería el divisor, en donde acá B sería para nosotros un residuo y A sería para nosotros el cociente. ¿Cómo vamos a convertir a una fracción mixta tomando en cuenta estas 4 partes? Sencillo. Tomemos en cuenta que, en este caso, de esta división, veamos, la fracción sería esta, B sobre C. Entonces, nosotros que sabemos que esa fracción es impropia, entonces la vamos a convertir en mixto. Para ello, vamos a dividirla. D entre C me daría como residuo B
y como cociente a. Por lo tanto, a sería para nosotros la cantidad entera, la cantidad que va en grande en una fracción mixta. Y el residuo sería para nosotros el numerador, que lo vamos a colocar acá, y este denominador para nosotros sería el divisor. El valor que es en el divisor será el denominador. Lo colocaremos acá. Y de esa forma tendríamos que esa fracción impropia sería igual a esta fracción mixta. Veamos algunos casos. Ejemplo 1. Convertir a fracción mixta 20 séptimos. Tenemos 20 sobre 7. Vamos a resolver la división. Al resolver la división tendríamos, nos toca 2 por 7, 14. Para 20 sería 6. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría la fracción mixta? Sencillo. El cociente, que sería 2, sería para nosotros la cantidad entera, la cantidad que va en grande. Ahora, la fracción, ¿cómo me quedaría? Recordemos que esta fracción tiene que ser impropia. Por lo tanto, tendríamos acá, ese residuo se convierte en el numerador de esa fracción y el divisor se convierte en el denominador de esa fracción. Y acá tendríamos que 20 séptimos, que es una fracción impropia, equivale a 2 enteros con 6 séptimos, que sería una fracción mixta.